Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, les saluda el pastor Ezequiel Salazar. Bienvenidos a Conexión de Fe. Hoy estaremos hablando sobre la oración, lo que yo considero que es el cristiano conectándose con los recursos de Dios. Y estoy tan emocionado por el hecho de todo lo que la palabra de Dios y las escrituras nos enseñan a este tema. Y a la vez, en 35 años como pastor de nuestra iglesia, el ver esto a primera mano y la experiencia de obtener las cosas de Dios, de conectarme con los recursos de Dios a través de la oración. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago fue escrito a cristianos. Y le está hablando a los cristianos y les dice a los cristianos, ¿por qué es que no tienes lo que envidias, lo que codicias, lo que batallas y trabajas para tratar de conseguir? Santiago dice, es bien sencillo, no tienes porque no pides, no oras. Y vemos primeramente las características en este pasaje de un cristiano que no ora, que no va a Dios para conectarse con los recursos de Dios. Característico de un cristiano que no ora, acuerdo a lo que acabamos de leer, está descontento, está en conflictos consigo mismo. Dice la palabra de Dios, como ya vimos, que codicia, mata, arde de envidia, se frustra por no alcanzar lo que desea. Entonces vemos que un cristiano que no ora vive en conflicto consigo mismo de lo que desea y no tiene. Otra cosa es que vive en conflicto con otros, porque vive deseando y vive codiciando, vive envidiando lo que otros tienen. Un cristiano que no ora no tiene sus necesidades mitigadas y eso le lleva a un lugar donde comienza a ver otros de la manera equivocada, comienza a codiciar lo que alguien más tiene, envidiar lo que Dios le ha dado a otros. Esta es la descripción del cristiano que no ora. Ahora, pero qué cosa tan increíble, que nosotros tenemos acceso a los recursos de Dios a través de la oración. Pero esos recursos son disponibles a nosotros únicamente a través de Jesucristo. Jesús nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Una vez más, el testimonio en Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y quiero que se dé cuenta de esa frase, en mi nombre, porque la vamos a ver varias veces y voy a dar una explicación. Lo haré. Todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De nuevo, dice la palabra de Dios, si algo pidieres en mi nombre, a esta expresión otra vez, yo lo haré. Pedimos en el nombre de Jesús. Juan 16:23 de nuevo dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ahí está otra vez esa expresión, Él os lo dará. Y la palabra de Dios nos dice que los recursos de Dios están a nuestro alcance
a través de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir en mi nombre. Ahora, está simple y sencillamente tratándonos de ayudar a comprender que es en el nombre de Jesús, bajo los méritos de Jesús. Es por decir, si yo voy al banco del cielo, yo estoy en completa bancarrota. Yo no tengo ni derecho ni recursos. Pero cuando voy al banco del cielo y presento el cheque de una petición que yo tengo, y ese cheque está firmado por Jesucristo, entonces tiene validez. Esa es una simple explicación de lo que quiere decir en mi nombre, lo que Jesús ha usado varias veces en los versículos que hemos visto. Mira lo que dice Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahí está otra vez. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios claramente nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador es Jesucristo. Y dice la Biblia, Jesucristo, hombre. Entonces tenemos acceso a los recursos de Dios a través de la oración, solo por medio de Jesucristo. Lo próximo que vamos a ver es que Dios, hermanos míos, a quien le pedimos es un Dios vivo y un Dios verdadero. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 115 en relación a aquellos que le oran a figuras, que le oran al sol, que le oran, ¿verdad?, al universo. Tantas cosas que se manejan en relación a esto. Pero la palabra de Dios es clara. Mire cómo nos dice en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, mire, los llama ídolos. Los ídolos de ellos son plata y obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Orejas tienen, mas no oyen. Mire, narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Fíjese lo que dice aquí, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces nos damos cuenta que cuando oramos, le estamos orando a un Dios vivo y verdadero, el creador de cielo y tierra. Déjeme decirle algo de Dios. Él quiere que usted tenga lo que usted necesita. Ahora, le voy a decir, en verdad que alguien que aprende a conectarse con los recursos de Dios va lo más probable a tener mucho más de lo que necesita en gracia. Pero Dios ha prometido y quiere, como nuestro Padre, que usted tenga lo que usted necesita. Y como Padre, Dios invita a sus hijos a pedir. De nuevo, recordemos lo que vimos al principio de la lección, que el cristiano no tiene porque no pide. Dios quiere que le pidamos, nos invita a pedirle. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y luego, mire lo que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden, buenas cosas a sus hijos. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está aclarando aquí que nosotros como padres, nuestros hijos tienen una necesidad. Sabemos de que qué alegría, qué dicha, qué deseo del padre que cuando se da cuenta que su hijo necesita algo, es su gozo y su alegría conseguírselo, proveérselo. Y dice la Biblia que nosotros somos malos y sabemos hacer esto. Y ahora tratando de convencernos de que nuestro Padre Celestial quiere que le pidamos y quiere mitigar nuestras necesidades, dice, si vosotros siendo malos tratan así con sus hijos, ¿cuánto más? Dice la palabra de Dios, vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Mire lo que dice la Biblia en cuanto al conocimiento de Dios, de lo que necesitamos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque había dicho por el vestido, por la comida, no os afanéis. Dice, los gentiles buscan todas esas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De nuevo, dice la palabra de Dios, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y luego nos dice por qué. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, una vez más, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Acerquémonos pues. Nos invita a Dios a acercarnos a Él. Dios no solamente quiere como nuestro Padre que vayamos a Él, que le pidamos, nos invita a acercarnos a Él. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. Esa palabra confiadamente quiere decir con atrevimiento, con osadía. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Se nos invita a acercarnos a Él. ¿Para qué? Para obtener gracia, para alcanzar misericordia y para que el Señor nos socorre. Entonces nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial nos invita, quiere que vayamos a Él como hijos a pedirle. Ahora, la necesidad de orar es precisamente lo que nosotros necesitamos entender. La necesidad de orar pone las cosas en perspectivas, a comprender que no oramos porque somos muy santos o porque somos muy piadosos. Oramos, le pedimos a Dios porque somos gente necesitada. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 18:1. También le refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire lo que dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desafortunadamente, el patrón y la costumbre del cristiano es orar nunca y desmayar siempre. No, la Biblia dice, no. Es de orar. Es necesario orar para que no desmayes. Algunas personas preguntan, pastor, ¿cuánto tiempo debo de orar? Yo no sé. La verdad es que no deberíamos de decir, hay ocasiones en que en un segundo elevo una petición o un deseo o una necesidad delante de Dios. Hay tiempos en que la oración se tarda 1 hora, 2. Hay tiempos en que yo he despertado en la mañana haber orado toda la noche. No es de poner una medida de cuánto orar. La pregunta es esta: ¿cuánto debo de orar? Pues ¿cuánta es tu necesidad? Yo no oro porque soy piadoso o porque soy muy santo. Oro porque soy una persona muy necesitada.
la necesidad de orar siempre. Ahora, las Escrituras nos instruyen ahora cómo es que debemos de orar. Primeramente, debemos de orar con persistencia. Jesús usa una parábola para enseñarnos esta lección. En Lucas 18, como ya vimos, les refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego comienza a hablarnos del juez injusto, diciendo, versículo 2, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Mira la descripción de este juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Mire, dijo el juez, ya me tiene enfadado esta mujer, insiste, persiste y pide, y le voy a conceder lo que pidió. No temo a Dios, no temo al hombre, pero voy a darle lo que, porque ya me es molesta. Sigamos leyendo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. Esa es la manera de orar, persistentemente, continuamente. Dice, me agote la paciencia. Pero mire lo que dice el Señor. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Este juez sería injusto. Dios es justo, es nuestro Padre y ama a sus hijos. Dice, si este juez injusto hizo eso, ¿acaso Dios, quien es justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Persistencia, constancia. Cristianos piden y se dan tan rápidamente. Y esta lección de parte del Señor nos dice que la manera de orar es persistentemente y constantemente. Otra cosa que nos dice la palabra de Dios es que cuando nos acercamos a Dios a pedir, en humildad reconocemos que venimos bajo los méritos de Jesucristo. Ya hemos mencionado esto, pero me encanta hacer referencia a aquella historia que se nos cuenta allá en Lucas 18, donde Jesús dijo, y a uno que confiaban en sí mismo, está hablando de los religiosos y los fariseos, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, miren lo que dice, a orar. Dos hombres fueron al templo, fueron a orar. La Biblia dice, uno era fariseo, el otro era publicano. Y luego la palabra de Dios, el fariseo, puesto en pie, fíjense la postura, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Siempre me es interesante y medio cómico como dice la palabra de Dios que este hombre oraba, pero estaba orándose a sí mismo, se oraba a él solito. O sea, sus oraciones no estaban pasando del techo. Oraba consigo mismo. Y mire cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire qué actitud. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mire lo que dice la Biblia. Este hombre vino creyéndose justo. Se comparaba aún con el publicano y dice, no soy como este. Y mire, viene a dar gracias a Dios, pero ¿sabe de qué da gracias? Da gracias de él mismo. ¡Qué increíble! Alguien viniendo delante de Dios diciendo, Dios, te doy gracias por mí. Soy tremenda persona. Comienza a hablar de lo que él hacía, de cómo es que él diezmaba, de cómo es que él ayunaba. O sea,
presentándose como una persona justa, como la razón de por qué Dios debería de escucharle. Pero mire lo que dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. La palabra de Dios dice que el fariseo estaba puesto en pie, la postura. Y no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Vino reconociendo que él era pecador, indigno, en humildad reconociendo que no tenía ninguna razón de ser oído por Dios. Ahora, ya hemos visto que los recursos de Dios están a nuestro alcance a través de Jesucristo y los méritos de Jesucristo. En humildad este hombre vino a Dios a orar, y Jesús dijo: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces venimos a orar, y oramos con persistencia, y oramos en un espíritu de humildad. Sabemos que tenemos solo acceso a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Qué es lo que estorba nuestras oraciones? Veamos lo que estorba nuestras oraciones. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos pecado en nuestro corazón, no podemos ser escuchados de parte de Dios. El salmista en el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y sabe, el pecado viene de tantas distintas formas y se manifiesta en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el pecado nos roba de la confianza, como vimos en Hebreos 4, con la cual debemos de venir con Dios, con atrevimiento, con osadía. Juan nos dice esto: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La palabra de Dios de nuevo nos dice en Isaías 59 que algo había estorbado la comunión entre Dios y su pueblo. Mire lo que dice Dios a su pueblo en Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Mire, está aclarando: no es que yo he cesado de ser un Dios omnipotente y todopoderoso. No es que no soy capaz de hacer hasta lo imposible. No, tampoco no es de que yo no escucho, y quizá eso de Dios escuchando y contestando en grandes maneras era cosa del pasado. No se ha agravado mi oído para no oír. Pero mire lo que estaba estorbando: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, ¿qué son aquellos pecados que estorban? Bueno, en verdad que es cualquier pecado no confesado delante de Dios que estorba nuestras oraciones. Pero así hay cosas específicas. Probablemente el pecado más grande de por qué Dios no contesta la oración es porque no oramos. El problema más grande de la oración no es que no sabemos orar, es que no oramos. Ya vimos que la palabra de Dios nos describió el cristiano que vive codiciando, envidiando, combatiendo, teniendo problemas con otros, ardiendo de envidia, pero no tiene porque no pide. No orar es el problema probablemente más grande. La palabra de Dios nos dice que cuando usted y yo pedimos al Señor y acudimos a Él y solamente a Él,
cuando un rey enfermó y fue a consultar a dioses paganos, Dios pregunta, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Hermanos, Dios no contesta la oración que no se hace. El pecado de no ir a Dios y pedirle. Otra cosa que estorba es no atender a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No espere usted que Dios conteste sus oraciones si usted no atiende a la palabra de Dios y obedece. Otra cosa que estorba la oración es vivir en conflicto con otras personas. ¿Y cómo Dios pone enfoque sobre esto? La Escritura nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vas a orar, vas a alabar a Dios, vas a adorarlo, te presentas delante de Él y el Espíritu Santo te recuerda el problema que tienes con la hermana, el problema que tienes con el hermano. Dios dice, no quiero oír de ti. Ve, arregla el asunto con tu hermano y luego regresa y venir a hablar conmigo y yo te atiendo. Problemas con otros es lo que detiene, hermanos míos, que Dios escuche nuestras oraciones. En 1 Timoteo 2 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y bueno, hay una gran cosa de eso, de levantar las manos, pero mire, dice, manos santas sin ira ni contienda. Dios no va a escuchar cuando hay problemas, cuando hay dificultades. La palabra de Dios inclusive nos dice que cuando hay riñas y problemas entre el esposo y su esposa, sus oraciones van a ser contestadas. Querido hermano, querida hermana, cuando hay problemas en su matrimonio, no espere que Dios, usted no trata bien a su esposa, usted no trata bien a su esposo, Dios no va a contestar sus oraciones y sus oraciones van a ser estorbadas. Maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como acoheredas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ser un cristiano sin fruto. Igual Dios nos ha mandado a testificar y hablarle a otros de Jesús. Y la voluntad de Dios es que nosotros no solamente llevemos fruto, mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. Mire lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Mire lo que dice. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Usted no sirve a Dios, usted no puede tener sus oraciones contestadas. Los cielos están llenos, los almacenes de tanto que Dios quiere darle. Mire lo que dice la palabra en cuanto a esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vaya y conéctese con los recursos de Dios. Dios le bendiga. Hasta la próxima.